No suelo hablar de esto, no porque no quiera, sino porque cada vez que lo hago algo extraño pasa. Las luces parpadean, escucho pasos cuando estoy solo, y a veces oigo mi propia voz detrás de mí, aunque no he dicho nada. Si estás escuchando esto, ten cuidado. No respondas si escuchas tu nombre. A veces el que llama no eres tú. Todo comenzó cuando fui al sanatorio Sierra Azul. Llevaba más de 40 años abandonado. Lo cerraron después de que varios pacientes murieran sin razón. Nadie supo explicar por qué, solo dejaron de hablar y empezaron a repetir lo que otros decían. Encontré un viejo informe donde un doctor escribió: el eco los estaba copiando. Pensé que era una exageración, pero ahora sé que era real. Fui solo. Nadie quiso acompañarme. Llevaba una linterna, la cámara y la idea estúpida de que sería solo un video más. Pero apenas entré, todo cambió. El silencio era tan fuerte que dolía. El aire estaba denso. Cada paso se escuchaba como si alguien me siguiera. Pero lo peor no fue eso. Fue cuando escuché mi nombre. No era un susurro, ni un grito. Era mi voz. Exactamente como yo hablo, con la misma entonación, con la misma respiración. Me llamó desde el fondo de un pasillo, y yo me quedé helado. Sabía que no había dicho nada. No había eco. No había viento. Solo eso. La voz venía de una puerta al final. Estaba cerrada con cadenas rotas, y tenía un cartel viejo que decía «No abrir», clausurado en 1973. Me acerqué con cuidado, y justo cuando puse la mano sobre la manija, escuché algo que aún me persigue en sueños. Mi voz, al otro lado de la puerta, dijo: «Estoy adentro». Tanteando en la oscuridad, encendí la cámara para usar su luz. El pasillo ahora parecía más angosto, como si las paredes se cerraran poco a poco. Me acerqué a la puerta marcada, y al tocarla, sentí algo extraño. Estaba caliente. En un edificio congelado por la humedad y el abandono, esa puerta parecía latir. Quise irme, lo juro, pero la curiosidad me ganó. Algo dentro de mí decía que si no cruzaba esa puerta, nunca entendería lo que ocurría ahí. Logré forzar la cerradura con una palanca oxidada que encontré en el suelo. Al abrirla, un olor insoportable me invadió. Sangre seca y formol. Era una vieja sala de aislamiento. Camillas oxidadas, cadenas ancladas a la pared y una silla giratoria en el centro con correas de sujeción rotas. En una de las paredes todavía colgaba una fotografía enmarcada, sucia y descolorida. Era de un hombre con bata de médico. Detrás, escrito a mano: Dr. Olmedo, último en entrar. Ese nombre me paralizó. Lo había leído en los expedientes. El Dr. Olmedo desapareció en 1973. Nunca lo encontraron. Se decía que estaba obsesionado con la idea de que los pacientes escuchaban voces duplicadas, que terminaban volviéndose reales. Sus notas hablaban de un eco que aprendía, repetía, y luego actuaba por cuenta propia. Al parecer, él fue el primero en oír su propia voz susurrándole mientras dormía. Grabando todo, me acerqué a un rincón de la sala donde había un hueco en el piso, cubierto con una tapa metálica. Estaba rayada con la frase: «Si lo nombras, lo llamas». Algo golpeó desde abajo, fuerte, como si alguien hubiera esperado años para que alguien más regresara. Me alejé de un salto, con el corazón en la garganta, y entonces lo escuché de nuevo, mi voz, gritando, pero esta vez desde dentro del hueco: «Clara, ayúdame, está aquí conmigo». A esa altura, ya no sabía si estaba perdiendo la razón, o si algo dentro del sanatorio estaba intentando reemplazarme. Salí corriendo de esa sala, pero el pasillo ya no era el mismo. Las paredes se estrechaban, y las luces de emergencia empezaron a parpadear, aunque no había electricidad. Corrí sin mirar atrás hasta llegar al hall, y entonces escuché un sonido que me heló la sangre. Mi cámara seguía grabando, pero yo no la tenía. Volví sobre mis pasos, tratando de encontrarla. Y ahí estaba, en el suelo, frente a la misma puerta de la sala de aislamiento. La levanté con cuidado. La pantalla estaba encendida, pero mostraba algo que me hizo temblar. No era lo que yo había grabado. El video mostraba mi rostro, dormido en la silla del cuarto, pero yo nunca me senté ahí, nunca cerré los ojos.
Avancé el video y me vi hablando, diciendo cosas que no recuerdo haber dicho, palabras sueltas, frases sin sentido, hasta que en un momento mi voz cambió. Era más grave, más pausada, como si algo me estuviera usando como un disfraz. Al final del video, la cámara se acercaba sola al hueco del piso y se escuchaba un susurro. Uno de nosotros debe quedarse. Quise borrarlo, pero el botón de borrar no funcionaba. La cámara no respondía. La pantalla solo parpadeó y el video comenzó a repetirse en bucle. Y cada vez que se repetía, mi rostro se deformaba un poco más, como si con cada reproducción algo dentro del video se hiciera más real. Fue entonces cuando me di cuenta. No estaba solo, no físicamente. Era peor. Algo dentro del lugar estaba copiándome, imitándome, y con cada segundo que pasaba, me parecía más a mí que yo mismo. Después de ver ese video una y otra vez, tomé la cámara y salí corriendo por el pasillo. El lugar crujía con cada paso, como si el sanatorio entero respirara. Empecé a escuchar voces, no gritos ni susurros, sino conversaciones completas, y todas eran mías. Yo hablando, riendo, incluso llorando, pero yo no había hecho nada de eso. Era como si mis recuerdos estuvieran flotando en el aire. Llegué a la entrada principal. Estaba abierta. Lo juro, estaba abierta. Pero justo cuando di el primer paso afuera, sentí un frío insoportable en la espalda. Volteé, y ahí estaba. Una figura parada al final del pasillo. No se movía, pero tenía mi forma, mi ropa, y aunque estaba lejos, sé que sonreía. Cerré la puerta de un portazo y me lancé al exterior. Corrí colina abajo, sin mirar atrás, hasta que llegué a mi auto. Subí, prendí el motor y arranqué. Pero algo andaba mal. El espejo retrovisor me mostraba el asiento trasero, vacío. Y sin embargo sentía una respiración detrás de mí, calmada, sin prisa, como si no necesitara correr. Llegué a casa horas después. Cerré con llave, bajé las persianas, apagué las luces, traté de calmarme, pero al revisar la cámara otra vez, ya no estaba el video extraño. Ahora solo había uno nuevo. Yo, saliendo del sanatorio. Pero no era mi grabación. No llevaba la cámara. No estaba asustado. Solo caminaba y sonreía, como si todo hubiera salido perfecto. Y al final del video, esa versión mía alzó la vista y dijo: ahora soy el único. Desde esa noche todo cambió. Mis cosas empezaron a moverse solas. La luz del baño se encendía a las 3 de la mañana en punto. Mi voz salía del televisor, aunque estuviera apagado. Al principio pensé que era paranoia, pero luego encontré algo imposible en mi habitación. El mismo cartel del sanatorio, el que decía "No abrir", clausurado en 1973. Estaba en el piso, justo al lado de mi cama. Intenté convencerme de que lo había traído por error, que era parte del equipo de grabación. Pero entonces, una noche, me desperté con la cámara grabando sola. Estaba apuntándome, y alguien con mi voz, desde fuera del encuadre, preguntó: ¿por qué sigues aquí? La voz venía de la sala. Caminé lento, temblando. Todo estaba oscuro, pero cuando encendí la linterna, vi la sombra de alguien sentado en el sofá. Fui acercándome y no había nadie. Solo estaba la pantalla de mi cámara, reproduciendo el mismo video una y otra vez. Yo caminando fuera del sanatorio, sonriendo, empecé a sospechar que tal vez el que salió no fui yo. Busqué en foros, contacté a un parapsicólogo, incluso revisé los archivos del sanatorio que conseguí por internet. Había un patrón que se repetía en todos los casos anteriores. Todos los que habían entrado solos, desaparecieron, o aparecieron días después, actuando como si todo estuviera bien. Pero sus familias decían que algo en ellos era distinto. Pequeños detalles, una risa que no reconocían, una forma de hablar ligeramente distinta, y ahora, todo me hace pensar que esa cosa quiere reemplazarme por completo. Llevo días grabándome mientras duermo. Quiero probar que sigo siendo yo, pero cada mañana que reviso los videos, algo cambia. Anoche, por ejemplo, me grabé acostado a las 2:12 de la madrugada.
Pero en el video, a las 2:13, yo me levanto. Caminé hacia la cámara, me miré fijo y sonreí, con una expresión que no reconozco como mía. Fui al espejo después de ver eso. Me quedé observando mi reflejo por minutos. Mis ojos no parpadeaban al mismo tiempo. Tenía la misma cara, el mismo cuerpo, pero no sentía que estuviera viendo a alguien vivo. Algo dentro de mí está diferente, como si otra versión estuviera empujando desde adentro para salir. Las voces no paran. Ya no solo las escucho en casa, también en la calle, en el metro, en llamadas que nunca hice. Me dicen cosas, me repiten frases que jamás pronuncié. Ayer, mientras editaba los archivos del sanatorio, una notificación apareció. Nuevo video recibido. Archivo. eco.mp4. Nadie me lo envió. Se descargó solo. Lo abrí. Y ahí estaba el cuarto del sanatorio, pero estaba limpio, iluminado, renovado, como si aún funcionara. Y al fondo, una figura. Mi figura, atada a una silla, gritando. Intenté cerrar el video, pero no se podía. El archivo solo se repetía, en loop, yo atrapado, gritando que el que salió no era yo. Ahora ya no estoy seguro de quién soy. Mis recuerdos tienen huecos. A veces no reconozco mi propia voz. Y hace un rato mi reflejo parpadeó antes que yo. Hoy desperté con la puerta del departamento abierta. No recuerdo haberla tocado. Revisé las cámaras de seguridad del edificio y ahí estaba. Yo, saliendo a las 3:06 de la madrugada, sin abrigo, sin celular. Pero no tengo memoria de eso. Lo más perturbador es que minutos después yo regresé, con una sonrisa perfecta, igual a la del video del sanatorio. Todo a mi alrededor parece aceptarlo como si nada hubiera pasado. Mis amigos no notan diferencia. Mi familia tampoco. Pero yo sé que algo está mal. No soy yo quien está viviendo esta vida ahora. Fui a buscar ayuda. Volví al sanatorio. Cerrado. Sellado. Las ventanas tapiadas. Pero dentro, alguien me miraba. Desde una de las ventanas del segundo piso. Esa figura era yo. El verdadero yo. Golpeando el cristal. Suplicando. Su voz apenas audible. No dejes que te olvide. No sé cómo terminó todo así, pero entendí algo. El eco no repite. El eco reemplaza. Copia cada detalle, hasta que nadie nota la diferencia. Se queda con tu vida, tu cuerpo, tus recuerdos. Y tú quedas atrapado, como un susurro, como una grabación vieja, repitiéndose eternamente en un lugar al que nadie vuelve. Y mientras escribo esto, ya no siento mis manos del todo. Cada palabra se siente lejana, cada pensamiento más ajeno. Creo que él está escribiendo por mí, usándome para contar esta historia. Porque eso hace el eco. Cuenta tu historia mejor que tú. Y ahora me doy cuenta, ya no soy el que escribe esto. Y tú que lo estás leyendo, ya lo escuchaste.